Ok, estimados y estimadas, bienvenidos sean todos a el módulo número 3. Ya van avanzando, sé que estuvieron con la licenciada Ana y con el licenciado Ariel en los dos módulos anteriores y sé que vienen también con otro proceso bastante interesante, de verdad he estado revisando pues varias documentación e información de todo lo que han estado viviendo y me parece pues sumamente interesante, como les digo, muy aplicable no solo en el ámbito laboral, o sea, son temas generales de comunicación en este caso que yo sé que nos pueden servir y nos pueden dar muchas herramientas para poder utilizarlos en el día a día, o sea, un encuentro con alguna persona en el tráfico, un encuentro con alguna persona en un supermercado, creo que es totalmente aplicable para cada uno de los ámbitos. Voy a compartir mi pantalla para ir llevando acá la línea de nuestra sesión. Solo de chance a que termine de cargar. Acá los estoy monitoreando igual con otro dispositivo por cualquier tema con el internet, que ya sabemos cómo a veces puede ser variable. Ahí va cargando. Ahí está. Pues les decía, este es ya el módulo 3 para ustedes y el primer tema que vamos a estar tocando es sobre comunicación efectiva para líderes. Voy a ir avanzando, yo sé que todavía hay algunos que se van a estar uniendo. Importante también que les diga que todas las sesiones son grabadas, yo sé que lo han venido manejando así con otros docentes, pero igual tengo la obligación de que ustedes sepan de que la sesión se graba y que va a ser colocada en la sección de enlaces de la plataforma. Ahí la van a poder encontrar por si a un caso ustedes quieren repasar alguno de los contenidos o si de repente se conectan tarde, como un compañero que escribió hace poco por el grupo de WhatsApp, también les va a servir para poder estar refrescando pues todo lo que vamos a estar hablando. Ahorita veo que todavía somos pocos. Pero bueno, yo sé que se van a ir agregando. Me confirman, porfa, antes que están viendo bien mi pantalla. Sí se ve. Sí, Sí. se ve, súper. Listo, perfectísimo. Entonces, solo para hacer como una intro general, o sea, que estemos todos sobre la misma línea, vamos a hablar un poquito sobre los objetivos que tenemos para esta clase particular. A nivel de objetivo en general, esta sesión del día de hoy pretende fortalecer habilidades de comunicación efectiva para poder relacionarse, para poder coordinar, para poder ejercer todo tipo de liderazgo con claridad, con empatía y con respeto. Yo creo que todos estos tres elementos faltan muchas veces a nivel de comunicación. Entonces la idea es que podamos ir aprendiendo sobre esto pues, con todo lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. A nivel de objetivos específicos, vamos primero a aplicar principios de comunicación asertiva y escucha activa para poder comprender y para poder expresar todas estas ideas que tenemos siempre con mayor claridad y con el mayor respeto posible. Vamos también a practicar el lenguaje empático y la retroalimentación efectiva, que ambas son herramientas que nos permiten fortalecer relaciones y poder incrementar y poder mejorar también lo que es el trabajo en equipo. Vamos también a preparar y abordar conversaciones difíciles, que a veces son temas pues que para alguna persona pueden resultar un poco normales, sin embargo, hay otro tipo de situaciones donde sí puede resultar como un poquito más controvertido. Entonces, vamos a eso, abordar, preparar y abordar conversaciones difíciles, integrando comunicación verbal y comunicación no verbal, especialmente en entornos virtuales, como el que estamos nosotros ahorita. Este tema de la virtualidad yo creo que ha venido a facilitar de verdad en muchas líneas. Sin embargo, a nivel específicamente de comunicación, a veces puede volverse un poco complejo porque no estamos viendo a la persona, a veces estamos acostumbrados a leer expresiones, a leer gestos, a leer un montón de cosas y la pantalla a veces nos frena un poquito, perdón, perdón, porque nos enmarca en un solo espacio. Entonces creo que también, perdón, es importante que podamos nosotros entender cómo trasladamos todo ese tema de comunicación también en entornos virtuales, porque es totalmente aplicable. Permítame, solo mm, estoy revisando. Ok, ya vi. Estaba queriendo unirme a otra sesión. Por eso no los miraba acá, que no sé por qué el celular se me desconectó. Ok, ahí estamos.
Entonces, un poquito para que me puedan conocer a mí, porque solo arranqué con todo el tema general, en parte para poder dar un poquito de tiempo a que se pudieran conectar más personas, pero les cuento brevemente, bien brevemente, quién soy yo. Mi nombre, como les puse en el grupo y en el aviso de plataforma, mi nombre es Diana Nelson. Yo soy licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales y tengo una maestría en Administración de Proyectos. Tengo ya a esta altura, creo que son 13 años, casi sobre 14, que estoy cumpliendo ya en la José Cecilio del Valle como docente. Empecé en el área de pregrado, sigo todavía en el área de pregrado y desde hace como unos 4 años más o menos también doy clases en el área de posgrados, en el área específicamente de mercadotecnia y negocios. He dado desde Dirección de Mercadotecnia 1, Diplomacia Comercial, Auditoría de Mercadotecnia, que son las tres que tengo ahorita en PRE, hasta Administración de MIPIMES, Planes de Negocio, Investigación de Mercados. ¿Qué otras? Ahorita se me escapan ya de la memoria. Y en el área de posgrados también, Gestión Estratégica de la Mercadotecnia, Investigación de Mercados, también he dado por ese lado, Mercadeo Estratégico, y siempre pues orientado en esa área. Tuve la dicha también en el 2021 de ganar una beca con la embajada, o con el gobierno en sí de los Estados Unidos de América. Esta beca, un programa súper lindo que tienen ellos y se especializa en docentes universitarios. Ellos tienen como varias divisiones. El programa se llama SUSY Scholars, que fue donde yo pude participar. Y hay también SUSY para estudiantes, hay SUSY para maestros de secundaria. Entonces los invito de verdad, aprovechando el paréntesis, a que se puedan también informar y que puedan aplicar a este tipo de oportunidades. Fue una experiencia increíblemente linda, o sea, fueron 17 personas, otros docentes universitarios, con los cuales pues interactuamos, aprendimos, conocimos muchas cosas, todavía la comunicación sigue. Hoy justamente estaba escribiendo uno de los compañeros diciendo de que con otro grupo de profesores estaban haciendo, al final no terminé de entender bien si era un paper que estaban haciendo o estaban haciendo como una revista. Voy a averiguar bien para los que puedan estar interesados. Pues ese programa específico hablaba sobre economía y negocios de Estados Unidos, lo cual, o sea, estamos a años luz nosotros, a veces de varias cosas que están haciendo ellos allá. Fue justo, si ven, después del tiempo de la pandemia y tuve el chance de hablar con varias personas allá, varios emprendedores, empresarios, de cómo manejó, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos el tema de pandemia y compararlo con la experiencia que vivimos nosotros acá. En este tiempo yo trabajaba con Cámara de Comercio Industrial de Tegucigalpa y manejaba el programa de emprendimiento de Cámara. Yo de primera mano les puedo decir la diferencia es bastante grande, o sea, hay, no sé, son varios elementos, pues, ese va a ser un tema para otro momento porque no quiero tampoco ahondar tanto. Pero sí, les resumo, fue una experiencia bastante bonita, bastante enriquecedora para poder conocer otro montón de personas con otro tipo de mentalidades y otro tipo de ideas. ¿Qué más? Les decía, he trabajado también muy de cerca con un tema de emprendimiento. He tenido, a través de la experiencia con Cámara y todavía después de eso, he tenido la oportunidad de poder apoyar a muchos emprendedores, incluso alumnos de aquí de la universidad, personas que me siguen buscando posterior porque tienen la espinita, tienen el deseo de poder convertirse en empresarios, de poder generar ingresos para ellos, de poder generar trabajo para otras personas, o sea, todo lo que conlleva el tema de emprendimiento. Es un tema que particularmente me apasiona mucho, el poder entender cómo funcionan los mercados. Ese es en parte el tema de investigación. Entender cómo funcionan los mercados, entender cómo funcionan los negocios y ver cómo mutuamente se pueden ayudar. O sea, no, yo creo que un negocio no es solamente algo que genera para la empresa, sino que también genera soluciones para las personas. Entonces, yo sé que ustedes vienen por esa línea de pensamiento también. ¿Qué más? Tengo mi sitio web, que es ese que está aquí abajito. Ahí igual, esta presentación está en la plataforma, en la sección de tareas, perdón, esta está en la sección de documentos de la plataforma. Hay una carpetita que dice módulo 3, entonces ahí le voy a ir colocando todo lo que vamos a estar viendo pues a lo largo de la clase.
Sí los invito a que lo vean. Es al final un hub de contenido que he venido trabajando ya cierto tiempo acá a raíz de la experiencia con Susie Scholars. Empecé un podcast. La primera temporada únicamente tiene 8 episodios y estoy ahorita ya en la segunda temporada, empezando ya el primer episodio ya está al aire y yo creo que para el fin de semana ya puede salir ya el siguiente. Entonces ahí los invito a que lo puedan ver. Y un proyecto a la par que viene con ese tema de comunicación, porque si ven, yo trato de comunicar muchas cosas y a veces no se me dan todos los espacios el suficiente tiempo. Abrí ahorita un canal de YouTube específicamente igual para explicar temas de mercadeo, obviamente porque es mi área, pero para ligarlo con otro tema muy personal mío, que son los perros. Yo tengo 12 perros. Y escucharon bien, son 12, una docena de perros. Y la idea es poder acercar un poco los conceptos de mercadotecnia, o sea, no tan técnicos como puede ser el caso de Análogos, que es el podcast, y dejarlo como un poquito más aterrizado para todo el mundo. Entonces, este proyecto se llama Marketing Explicado con Perritos. Entonces, ahí van a ver, ya está igual también el primer video, lo pueden encontrar también en el sitio web, y la idea es eso, ir incorporando ciertos conceptos, ciertas enseñanzas también, pero a un lenguaje mucho más sencillo, o sea, algo que se puede platicar, o sea, que un emprendedor sin el mayor conocimiento a nivel de mercadeo pueda también tener. Así es que los invito para que puedan, pues, para que estemos conectados también en esa línea. Okay, y ahí di más tiempo para que ingresaran más personas. Sigo avanzando por acá. Entonces, con las personas que estamos aquí en sala, quiero hacer un check-in porque ya venimos, como les decía, avanzando con varios temas y yo creo que es importante analizarlo, pues, y venir a tomar la temperatura de cómo se están sintiendo. Entonces, como les decía, los perros son algo que me encanta a mí mucho. En esta escala de perritos, escríbanme aquí en el chat cómo se sienten hoy, qué calificación se dan. En la 1, la 2, miren la cara del perrito, el 3. Están llorando como el perrito 4, están alegres como el perrito 9. ¿Con cuál se identifican más el día de hoy? Tomémosles la temperatura. María de los Ángeles dice el 9. Muy bien, María de los Ángeles. Yo también. A ver, el resto. Héctor dice que con el 3. Sí, es que está. El día, ¿verdad? Que está como raro, Héctor. Hoy yo no sé, ha hecho como un calor como extraño y eso, no sé, provoca como ciertas cosas. Eleazar y José Luis me dicen que están como el 7, así como, bien, ahí estamos, perfecto, los entiendo ya a esta hora del día, a veces puede ser también, y no solo del día, sino también de la semana, ya estamos a jueves. HG, no sé cuál será el nombre, mi mente es muy creativa, entonces el hecho de que yo vea HG me puedo inventar cualquier cosa. HG Mercury dice 4. Ok, está llorando. No, pero ¿por qué llora? Tenemos que estar alegres. Ya van a ver que ese es un tema muy bonito y ya van a ver que cómo le sacamos provecho. Y la Lick Marta dice que está como 2 también. Ya me hizo reír la Lick Marta. Perfecto. Listo, entonces ya habiendo tomado temperatura, creo que pues sí podemos ir ya avanzando un poquito. Tengan la libertad, eso sí les quiero decir también, tengan la libertad de interrumpir en cualquier momento, ¿ok? No esperen hasta el final de un tema o hasta el final de la sesión para hacer cualquier consulta o cualquier comentario. O sea, yo creo que al final la experiencia y el conocimiento de cada uno de ustedes va a aportar y construye de verdad sobre el conocimiento de los demás. Así es que no tengan pena para nada, o sea, tengan toda la confianza de poder levantar la mano o de poder habilitar un micrófono para poder hacer un comentario. Ok, entonces hoy sí entramos en materia, porque tenemos bastante contenido que revisar y es un contenido muy, muy bonito. Vamos a arrancar con un tema particular, un tema de comunicación asertiva. Comunicación yo creo que todos lo hacemos en todo momento y de muchas formas, virtual, WhatsApp, en persona, o sea, hay muchas formas de poder establecer un tipo de comunicación. Y precisamente sobre eso vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio. Este es, yo sé que han utilizado probablemente la herramienta, si no igual ahorita les explico, este es un menti.com, entonces van a ingresar, si están en su celular, pueden ustedes sacar con el QR, pueden ingresar directamente a la plataforma, o si no, les voy a colocar acá también el codiguito este, vamos a ver, uy, espérame que mi compu anda andado bien raro hoy, y vamos a ponerlo aquí.
en el chat. Vamos a ver. Ahí está. Ahí le pueden dar clic directamente o les digo, también pueden escanear el código QR, también pueden ingresar a menti.com y para colocar este código, ¿ok? 15 17 12 68. Vamos a ir viendo acá. Frustrada. Ustedes me van a dar risa, yo estoy viendo. A ver, ¿qué pasa? Pongamos un poquito el contexto. La pregunta es bien sencilla. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos hablando con alguna persona, o sea, ojo, no es precisamente un desconocido? Yo creo que sucede más bien muchas veces, esto es que me están poniendo acá, la frustración cuando estamos hablando con alguna persona cercana. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando la persona con la cual estamos nosotros interactuando de repente no está de acuerdo con lo que estamos diciendo y nosotros vamos por una línea de pensamiento y la otra persona va por el otro lado? Se le pongo un ejemplo hoy. Iba a meter mi carro al taller para hacer un ajuste de mecánica, pero al final no lo pudieron recibir en el taller, no lo pudieron recibir en el taller. Y estaba hablando con mi esposo en la tarde, yo sé que él anda cansado también. Y yo no sé cómo se empezó a meter a un rollo de que nos teníamos que ir en Uber a la casa. Yo vivo en Peña de Ángeles, yo no vivo en Tegucigalpa. Entonces, o sea, no es tan fácil decir voy a pagar un Uber y ya ahí nomás va a aparecer y me va a llevar a mi casa, ¿verdad? Y yo le explicaba, no, pero es que el carro está afuera, o sea, el carro no ingresó al taller, el carro sigue en espera, o sea, lo vamos a llevar en la tarde sin ningún problema. O sea, fue una conversación como de 20 minutos para que me lograra entender que el carro nunca entró al taller, que no era necesario pedir el Uber y que nos íbamos a ir en el carro de nosotros para poder manejar a la casa. Entonces, en ese momento yo coincido con el primer comentario acá, mi sentimiento fue ese, o sea, un sentimiento de frustración de por qué no me están entendiendo. O sea, que es la comunicación que estoy haciendo yo que no logra llegar como o pretendo yo que llegue al otro lado. Entonces veo por acá que hay 4 personas, me dicen que la reacción, o sea, su sentimiento en ese momento cuando alguien no está de acuerdo es principalmente un tema de molestia, ¿ok? Veo también expectativa, ¿ok? Me parece interesante este comentario también, porque yo creo que eso nos denota mucho también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el tipo de comunicación que estamos nosotros haciendo. O sea, si yo estoy a la expectativa, yo estoy esperando que algo pase, o sea, que a yo poder entender, por ejemplo, el punto de vista de la otra parte. Entonces, me parece interesante también acá, frustrada, revisar el por qué, cabal, por qué la otra persona no logra entender realmente qué es lo que está sucediendo, ¿ok? A ver, ¿quién más de los que están acá conectados? Ahí veo que tengo una tocaya, acá también en la sesión ya. Ok, pues repasemos: molestia principalmente, expectativa, frustración, revisar el porqué. Súper, perfecto. Y me encanta porque yo creo que un tema de comunicación, que reflejemos nosotros y que analicemos, yo creo que es el primer paso, o sea, qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo estamos nosotros analizando e interpretando todo lo que está sucediendo, porque a veces no nos percatamos nuestra reacción, a veces no nos percatamos la forma en que estamos comunicando algo y a veces falla de usuario, o sea, a veces falla de nosotros y no falla del otro lado. Entonces, habiendo hecho este análisis, este autoanálisis de cómo reaccionamos nosotros, por ejemplo, ante este tipo de situaciones, revisemos qué tipo de comunicación estamos teniendo. Una comunicación pasiva, una comunicación agresiva o una comunicación un poco más asertiva. Entonces, para que podamos entender bien, si estamos hablando de una comunicación pasiva, yo creo que en algún momento todos identificamos a alguna persona que se comunica específicamente de esta forma. Si es una persona con un estilo de comunicación pasivo, lo que hace es no decir nada, básicamente. Evita expresar necesidades u opiniones. ¿Okay? Y hay muchas razones detrás, de verdad, de este tipo de situaciones. Y una de las principales situaciones que se da es para no generar un conflicto.
O sea, yo no quiero llevarle la contraria a la otra persona porque no quiero comenzar un conflicto. Hablaba con Gerson justo ayer y le preguntaba el módulo que ustedes tienen posterior a este y me decía que precisamente van a tocar este tema. Y es parte, les comento, es parte de lo que yo enseño en diplomacia comercial, el tema del conflicto. El conflicto me parece a mí tan interesante y me parece tan necesario que todo el mundo lo conozca porque muchas veces no se puede evitar. O sea, no podemos evitar entrar en desacuerdo con una persona. Y al final un conflicto no tiene que tener una connotación negativa. Simplemente es un punto de vista distinto, o sea, análisis diferente tal vez que está haciendo la otra persona. No por eso quiere decir que sea malo, o sea, tal vez hay cosas que nosotros desconocemos, cosas que nosotros no hemos analizado a profundidad y el análisis está parcializado. Entonces, yo creo que esa es de las cosas más interesantes de verdad que van a ver ustedes también en los módulos siguientes. Tal vez logramos arrancar alguna colita nosotros acá, si no, sepan que lo van a ver también en módulos posteriores. Entonces, ¿qué hace la persona pasiva? Prioriza a la otra persona sobre la necesidad de comunicación que ellos tienen. O sea, como yo no quiero llevar la contraria, yo voy a ceder, yo voy a decir, ok, lo que dice la otra persona es correcto, aunque yo sepa que está incorrecto, o sea, que yo sepa que eso no es el enfoque adecuado. Pero como mi estilo de comunicación es pasivo, yo mejor no llevo la contraria. ¿Okay? ¿Qué pasa con una persona que tiene un estilo de comunicación más agresivo? ¿Okay? Este es otro tipo de enfoque. Esta persona es mucho más impositiva. ¿Okay? Trata de imponer siempre su punto de vista y no toma en cuenta las opiniones, los sentimientos, los comentarios de la otra parte. Que este es totalmente el opuesto a alguien pasivo. Va a priorizar y va a ser primero siempre su punto de vista y su enfoque sobre el punto de vista y el enfoque de cualquier otra persona. ¿Okay? Entonces vamos analizando si nosotros nos identificamos también con alguno de ellos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un estilo de comunicación más asertivo? Yo acá lo que tengo es un balance, que lo vamos a ver más adelante. Este es como el punto medio, o sea, yo tengo la combinación entre pasivo y agresivo. Tengo una combinación, o sea, no me voy a algún extremo ni al otro extremo, sino que yo, como le coloco acá, yo puedo expresar claramente cuáles son mis ideas. Y yo sé que aunque pueda generar controversia con el otro lado, eso está bien, o sea, no hay ningún problema en que pensemos de forma distinta. ¿Okay? Entonces, expresamos ideas y las necesidades con claridad, respetando también el tiempo, la perspectiva, el derecho que tienen las otras personas y que también tenemos nosotros. ¿Okay? O sea, ese es el balance que hacemos. O sea, sabemos que el comentario de la otra parte es importante y sabemos que nuestro comentario también es importante. Entonces, no es un escenario, o sea, no es tan opuesto o tan de esquinas, ¿cómo se llama?, opuestas entre cada uno, para decir yo tengo que ceder completamente o yo tengo que ser agresivo en la forma de comunicación. O sea, hay otras formas. Lo que pasa es que muchas veces no nos percatamos, o sea, a veces somos impositivos cuando no sé, conocemos de algún tema o somos muy apasionados con algo, creo que a veces nos vamos más por esta línea. Y el contrario, si estamos hablando de cosas que no nos interesan, probablemente adoptemos una comunicación más pasiva. Entonces, los invito a esto, los invito a lograr este balance, a analizar qué es lo que estamos haciendo y ver de qué forma tenemos nosotros esa asertividad en la comunicación, que logremos expresar lo que nosotros queremos, o sea, nuestro punto de vista y que podamos respetar también el punto de vista de la otra parte. ¿Okay? Que hagamos este balance y ese entendimiento entre todos. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Ok, Eleazar me está diciendo acá, pero también depende de la posición de negociación a la que estamos con respecto al tema. Totalmente de acuerdo, Eleazar. Depende, yo igual, como les digo, me encanta este tema porque es parte de lo que yo enseño también en diplomacia. Y partimos justamente un tema de negociación analizando qué queremos lograr. O sea, no nos metemos a negociar simplemente porque sí o porque podemos, sino porque hay una razón detrás, hay un fundamento detrás. Entonces, coincido en el comentario de Eleazar que cuando nos sentamos nosotros a hablar con alguna persona y es algo que tenemos mucho interés, probablemente tendamos a tener un estilo de comunicación más agresiva, porque vamos a querer imponer nuestra posición, pero escuchemos, ¿okay? Escuchemos al otro lado. Entonces se trata este primer bloque que estamos viendo, de tener ese tipo de comunicación un poco más asertiva, o sea, un poco más balanceada y que no nos dejemos llevar por el tema emocional, que yo sé que cuesta mucho, ese es de las
de las primeras reacciones que tenemos cuando entablamos una comunicación con alguna otra persona. Primero a veces viene un tema emocional y después viene muchas veces un tema racional. Entonces vamos a ir viendo más adelante también cómo hacemos este tipo de comunicación empática. En ese punto lo vamos a estar tocando. Gracias, Eleazar, por su comentario. Ok, entonces les decía, la comunicación asertiva es este punto medio, ¿okay? O sea, es la asertividad, para dar la definición como tal, es la capacidad que tenemos para poder expresar los pensamientos que tenemos, nuestros sentimientos, porque también yo los puedo llegar a expresar sin necesidad de volverme emocional en ese momento. O sea, puedo hablar del sentimiento y obviamente vivirlo porque lo tengo dentro de mí, pero no dejar que domine el resto de la conversación. Podemos expresar también necesidades que tenemos de forma directa y de forma honesta, o sea, sin tratar de irnos por las ramas porque podemos hacer sentir mal a la otra persona. O sea, ese es, recuerden, un tipo de comunicación pasiva y nosotros estamos buscando asertividad en la comunicación. O sea, vamos a valorar lo que está sucediendo y vamos a expresarlo de una forma correcta a la otra parte, respetando y al mismo tiempo los derechos de la otra persona. O sea, no dejar que la otra persona, si está en desacuerdo, que esté en desacuerdo. No hay ningún problema también. O sea, hay... lo que pasa es que el tema de comunicación como es tan amplio, no hay ningún problema que la persona no esté de acuerdo o no coincida al 100% con mi punto de vista. Yo creo que eso es lo que enriquece más bien el tema de comunicación y el tema de dónde vivimos y qué es lo que hacemos y la relación que podemos tener con otras personas. Yo no sé si ustedes han leído o han escuchado un libro, una autora que tiene un podcast también, obviamente es estadounidense ella, se llama Mel Robbins. ¿Alguno la ha escuchado antes? Mel Robbins, una chela con unos anteojos negros. Sí, María de los Ángeles sí lo he escuchado. Súper bueno, se la recomiendo. Ella sacó un libro hace poco, incluso estuvo nominada, si no me acuerdo si fueron los Golden Globe, ¿se acuerda usted? Ajá, exactamente. Muy bien, María de Los Ángeles. Estuvo nominada a creo que fue un Globo de Oro, un Golden Globe, no recuerdo, pero era un premio importante y era la primera vez que se abría la categoría a nivel de premios. Y ella estuvo nominada. No lo ganó, pero estuvo nominada. Pues la cosa es que Mel Robbins tiene un libro que acá se los colocó justamente María de Los Ángeles en el chat de aquí del Meet. Y el libro se llama The Let Them Theory, la teoría del déjalos, podríamos hacer como la traducción. La premisa del libro es precisamente eso. O sea, si la otra persona está en desacuerdo, déjelo que esté en desacuerdo. O sea, si la otra persona quiere, no sé, jalarse los pelos en frustración, que se jale los pelos en frustración. O sea, no es nuestra responsabilidad a veces resolver los sentimientos y las acciones a veces de otras personas. Entonces, es un libro muy bonito, se lo recomiendo. Igual ella habla mucho en el podcast. Es bien interesante el punto de vista que ella tiene y cómo aborda ese sentimiento que a veces tenemos nosotros de tener que resolverle todo a todo el mundo. Que eso creo que no está correcto. Ella lo empieza a enfocar con un tema familiar de ella, del hijo menor, cuando va a la graduación de su colegio, del colegio, la experiencia que tuvo con las hijas mayores, sobre toda la preparación y todo eso, y el hijo es bien, o sea, ¿y dónde vamos a comer? No, ahí al puesto de tacos, ahí nomás. ¿Y qué te vas a poner? Ahí voy a ver que o sea, así, o sea, una persona súper relajada y ella estaba muy estresada por todo el proceso. Entonces, así arranca el libro y tiene un montón de aprendizajes muy buenos, se los recomiendo nuevamente. Búsquenlo, lo he visto en librerías acá locales. Yo particularmente soy audiolibros, entonces lo tengo desde hace tiempo también y denle un chance, porque habla mucho sobre esto, el tema de asertividad y cómo descansamos más, o sea, cómo hacemos que la relación de verdad entre personas se vuelva mejor simplemente por el hecho de dejar que la otra persona pueda tener un punto de vista distinto al que tenemos nosotros. ¿Okay? Entonces, bueno, regresando hoy sí a nuestra clase acá, la asertividad, lo que les decía antes, es el punto medio, o sea, la vamos a ubicar entre un estilo de comunicación pasivo y un estilo de comunicación agresivo. O sea, recuerden el pasivo, yo no me da miedo defender el punto de vista ante otra persona, no quiero generar el conflicto, y agresividad es yo voy a imponer todo lo que viene de mi lado.
Entonces la asertividad está y vive en el medio de los dos. O sea, no sin llegar al extremo de ceder en todo y tampoco llegar al extremo de tener que imponer todo. O sea, yo voy a respetar lo que la otra parte dice y voy a expresar también mi punto de vista. Es parte también de la madurez. Eso lo hablaba Stephen Covey, perdón que hable también del libro, pero otro tema que me gusta. Stephen Covey tiene un libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, uno de los hábitos, no me acuerdo cuál número, habla precisamente sobre la madurez y él describe la madurez exactamente así como esto: el respetar a la otra parte y el hacer valer nuestro punto de vista también. O sea, voy a aceptar lo que la otra parte piensa y dice y yo voy a expresar también lo que yo pienso a través de la comunicación con la otra persona. ¿Okay? Súper, entonces tienen 2 libros acá no de tarea, voy a decir, pero sí que los tengan en su lista para que los puedan encontrar y los puedan disfrutar. Entonces, avanzando un poquito por acá, vamos a hablar del modelo DESC. El modelo DESC es un modelo que nos ayuda a poder construir este tipo de mensaje asertivo. O sea, recuerdan, a no irnos a un extremo y al otro, sino generar un tipo de comunicación más acertada para todos. Entonces, el modelo DESC recibe su nombre, obviamente, por estas siglas de estas palabras en inglés. Porque la S es, obviamente en español ya traducido, es especificar. Entonces, bueno, la D del modelo DESC hace referencia a describir, ¿ok? Describir los hechos. O sea, no el sentimiento, no lo que a mí me parece, o sea, no, yo voy a empezar con hechos. Y yo creo que es la mejor forma de poder arrancar. O sea, estamos quitando hasta cierto punto todo el tema emocional y nos estamos basando en algo que se pueda observar, un comportamiento, o sea, algo que ha sucedido, sin juicios ni interpretaciones. Es que yo pienso tal cosa, o sea, no, eso no es un buen mensaje. Así no es como construimos un mensaje asertivo. Ahí ya estaría yo tratando de imponer mi punto de vista, ¿ok? Y sin juicio, o sea, no es decir es que yo pienso que esto es malo o yo pienso que esto es bueno, no. Olvidémonos de eso cuando hablamos de comunicación asertiva. El siguiente elemento es expresar, ¿ok? ¿Cómo me hace sentir esa situación? O sea, ¿por qué para mí resulta un inconveniente? ¿Okay? En primera persona. O sea, no es dicho a Juan para que entienda a Pedro. O sea, no, a mí me hace sentir de esta forma. Yo no estoy de acuerdo, ¿okay? Contradice cierta experiencia o cierta vivencia o cierto conocimiento que yo tengo. O sea, ¿cómo nos hace sentir a nosotros? ¿Okay? Entonces es muy importante, creo yo, que se logre transmitir este mensaje directamente desde nuestro punto de vista. ¿Okay? ¿Qué más? La S está relacionada con especificar. ¿Qué vamos a especificar? El cambio de conducta que queremos que realice la otra persona. ¿Okay? Porque si no, lo dejo a la persona en el aire. O sea, simplemente le estoy diciendo lo que estoy viendo, le estoy diciendo cómo me hace sentir, pero no le estoy diciendo qué espero yo que cambie, pues, o sea, o cómo debería de mejorar el tipo de conducta de la persona. ¿Okay? Y al final lo cerramos con las consecuencias, el beneficio positivo que tiene el realizar este cambio, este comportamiento, esta forma de comunicación incluso incluso para la misma persona, o sea, para nosotros, para la relación, para ellos mismos. ¿Okay? De esta forma construimos un mensaje que tiene todos los elementos de un mensaje asertivo. Describimos los hechos, expresamos cómo nos hace sentir, vamos a especificar qué es lo que la persona tiene que cambiar y el beneficio que le va a traer eso. ¿Okay? ¿Te ven cómo le damos la vuelta? Ya no es simplemente un mensaje emocional, ya no es algo que me molesta, algo que me entorpece, algo que está mal, sino que lo estamos enfocando desde el punto de vista de la persona y le hacemos saber que este tipo de acciones que está haciendo no está trayendo nada bueno y que me hace sentir de esa forma y que es mejor que la persona haga este cambio y que si hace este cambio va a tener este elemento positivo ahora. ¿Okay? ¿Vamos bien? Hasta ahorita. Sí, se entiende. Vamos bien, súper. Ok, ya saben, cualquier duda o comentario me lo van haciendo. Entonces, sigo avanzando por acá. Y acá vamos a irnos a otro tema muy interesante, que es el tema de la escucha activa. O sea, si ven todo el tema de comunicación, hablamos de ese intercambio, o sea, de palabras, de mensajes y todo esto. La escucha activa es una parte esencial de un tema de comunicación. Y yo sé que tal vez no es un tema tan nuevo, un tema que hemos venido escuchando, valga el juego de palabras, lo hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Entonces, para esto vamos a hacer un ejercicio, para ver qué tan buena está su escucha activa.
Entonces, les voy a leer por acá. Imagina que conduces un autobús. Inicialmente, el autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada, 3 personas se bajan del autobús y 2 se suben al autobús. Más adelante se suben 10 personas y se bajan 4 personas. Finalmente, en la última parada que hace el bus, se bajan otros 5 pasajeros. ¿Ok? Entonces, si quieren, lo vuelvo a leer otra vez. Imagina que conduces un autobús. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera parada suben 5 personas. En la siguiente parada, 3 personas se bajan del autobús y 2 personas se suben. Más adelante suben 10 personas y bajan 4. Finalmente, en la última parada, bajan otros 5 pasajeros. Entonces, José Luis. Está por acá José Luis, ¿verdad? Sí, aquí estoy, perdón. Ok, listo, José Luis. ¿Qué número de calzado utiliza el conductor del bus? No tiene que ver con... A ver, ¿alguien sabe qué número de calzado utiliza el conductor del bus? No. Escucha activa. Vean ese primer párrafo. Imagina que conduce un autobús. Entonces, José Luis, ¿qué número de calzado utiliza usted? Usted es el conductor. Sí. ¿Ven cómo a veces le escucha? Sí, bueno, definitivamente. Y 46, sí, definitivamente. Así es, nos enfocamos en los Definitivamente. números. Yo creo que a todos nos pasó que empezamos a sacar cuenta y el 10 menos 4 más no sé qué, o sea, empezamos automáticamente, nuestra cabeza piensa en eso. Y eso es precisamente un tema de comunicación, de escucha activa. A veces nos enfocamos en querer responder y en estar sumando, restando, literalmente en este caso, y perdemos el enfoque de lo que estamos nosotros escuchando, ¿ok? Y si bien escucha, no necesariamente entra por los oídos, ¿ok? Como podemos asumir, o sea, es escuchar. Yo lo puedo tener, y sobre todo en este mundo virtual, yo lo puedo tener en una imagen, yo lo puedo tener en un texto, y la información ahí está, y a veces pasa desapercibida por nosotros. Entonces, la escucha activa es escuchar para entender. Eso es, o sea, no, yo no voy a escuchar para poder responder. Obviamente me va a ayudar, o sea, en el momento que yo entiendo todo el contexto, entiendo todo lo que está sucediendo, efectivamente me va a ayudar a poder brindar la mejor respuesta posible. Pero si yo me empiezo a preparar, como en el caso del bus, y empiezo a sacar las cuentas, que si se suben 5, que se suben 10, que se bajan no sé cuánto, o sea, mi cabeza se va por ese lado y pierde el enfoque, pierde todo el contexto de todo lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces, recuerden siempre, escucha activa es escuchar para entender, no para poder responder. José Luis. Sí, perdón. No, bueno, definitivamente a mí me suele pasar eso. A veces puedo decir, ¿verdad?, que he dejado de resolver o atender cosas importantes por el simple hecho de no haber escuchado bien. Así de sencillo. A veces la acción depende de la escucha y fallamos desde la escucha. Así es. Totalmente, yo creo que a todos nos ha pasado también, o sea, no solamente a José Luis, de que estamos tan prestos y no sé, queremos tener una respuesta tan pronto que no analizamos lo que está detrás y a veces perdemos oportunidades, a veces no contestamos lo que la otra parte realmente está buscando, pues que nosotros respondamos, porque estamos escuchando para poder dar una respuesta rápida. ¿Okay? Y recuerden siempre, memorícense siempre, escucha activa es escuchar para entender, no para responder. ¿Okay? ¿Qué más dice? La escucha activa implica un esfuerzo consciente también por comprender el mensaje que está transmitiendo la otra persona. ¿Okay? Un esfuerzo consciente, o sea, no solo voy a estar por encimita, sino un esfuerzo consciente de todo lo que implica la comunicación que está viniendo del otro lado. Contenido, la emoción, la intención, o sea, todo eso es parte de la comunicación que hacemos, que bueno, vamos a ver un poquito más adelante. O sea, yo no puedo, a mí particularmente, como les he venido diciendo, a mí me gusta mucho el tema de investigación y en parte me gusta mucho el tema de investigación porque me permite conocer cómo son las personas. Yo sé que puede sonar tonto, pero eso es lo que me permite a mí, entender la reacción de la persona, o sea, ver la cara, ver los gestos, ver un montón de elementos y
entender qué es lo que la otra parte está entendiendo de nosotros, o sea, poder ver a través de los ojos de la otra persona cuál es el mensaje que se está transmitiendo. ¿Okay? Recuerden que yo soy mercadólogo, entonces para mí eso es una cuestión bien fascinante, el tema de comportamiento humano y comportamiento de consumidor como tal. Entonces, bueno, nos toca normalmente, o sea, si lo hacemos a nivel de trabajo, y yo creo que es lo bonito también de este tema, no solamente son temas laborales, o sea, no son solo cosas que van a aplicar ustedes en negocios o en las organizaciones que dirigen o con su equipo de trabajo, o sea, comunicación sirve para todo, o sea, sirve para sus familias, sirve para sus hijos, sirve para todo lo que está alrededor, ¿ok? Entonces, el entender contenido, entender la emoción, el entender la intención de la otra persona, hace que yo logre captar realmente qué es lo que la otra parte quiere transmitirnos a nosotros. ¿Okay? Y todo esto, recuerden siempre, antes de emitir una opinión o una solución. ¿Okay? Siempre. O sea, tenemos que tener bien claro, tenemos que entender más bien toda la comunicación que nos está viniendo. ¿Okay? Y recuerden, escuchar para entender, no para responder. Entonces, ¿qué sucede? Y les coloco acá un mito que muchas veces pasa, un mito frecuente de verdad. A veces pensamos que si nos quedamos callados o si la otra parte está callada es porque nos está escuchando. Y realmente a veces no es así. ¿Okay? Entonces, escuchar no es guardar silencio mientras se prepara la respuesta. O sea, no es quedarnos callados simplemente para estar pensando cómo vamos a responder. Eso no es una escucha activa. ¿Okay? Si no, recuerden siempre el ejercicio del book que acabamos de hacer. La escucha real, ¿okay? O sea, cuando yo realmente estoy teniendo una escucha activa, suspende el juicio y las soluciones automáticas. O sea, no es la respuesta rápida, no es lo primero que se nos viene acá a la cabeza. ¿Okay? Eso no es lo que yo creo que la persona tiene que hacer, un juicio. ¿Okay? No es eso. ¿Okay? La comunicación activa, la escucha activa es en función de todo lo que está pasando, contenido, emoción, intención, todo lo que mirábamos acá. ¿Qué más? Suspendemos juicios, suspendemos soluciones automáticas hasta comprender del todo lo que la otra persona quiere realmente comunicar. ¿Okay? Cuando yo tengo todo el contexto, cuando yo tengo toda la información que me brinda la persona, ahí sí yo puedo dar una respuesta. Pero porque yo ya estoy preparada para eso. O sea, no me voy a preparar con lo primero que se me venga a la cabeza o con lo que yo creo que la otra persona quiere escuchar. Eso no es una escucha activa. Y a veces eso es una cuestión de entrenamiento, o sea, una cuestión de que conscientemente en la próxima plática que ustedes tengan con alguna persona van a escuchar realmente lo que la persona está diciendo. ¿Okay? No, le repito, para que le puedan responder en el momento de la forma más rápida, sino para entender realmente qué es lo que la persona está queriendo comunicar. Hay muchas situaciones pues donde las personas ven, perdón que vuelva a poner el ejemplo, pero en tema de investigación yo hago mucho grupo foco, por ejemplo, y de repente hay alguna persona o una entrevista en profundidad, por ejemplo, la persona viene y me dice, no, es que a mí me encanta, y yo puedo ver el gesto de la persona, puedo ver la reacción de la cara, puedo escuchar el tono de la voz de la persona, y yo digo, no hay nada más equivocado a lo que la persona me está diciendo, porque con la boca me está diciendo algo, pero con todo el gesto, con todo lo que sucede, yo sé que no es así. Entonces me permite a mí, en este caso, porque obviamente yo tengo preparación para esto, me permite indagar un poco más y al final llegar al punto, al final llegar a entender realmente qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona. ¿Okay? Sigo avanzando, si vamos bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar este tema de escucha activa? Hay infinidad de técnicas, ¿okay? Les traigo 4 nada más, que yo creo que son como las más fáciles a veces de poder aplicar. La primera es el parafraseo. ¿Okay? ¿Qué es el parafraseo? Es cuando yo vengo y yo hablo, ¿okay? Y viene otra persona y me dice en las palabras de la otra persona lo que yo quiero decir. Entonces, ¿qué me permite a mí? Asegurar de que realmente el mensaje se está transmitiendo de la forma correcta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo utilizamos nosotros? Le repito, o sea, la persona nos hace el comentario y nosotros reformulamos lo que la persona nos está diciendo. No repetimos, ojo, porque no es una cuestión de memoria, sino que estamos diciendo con nuestras propias palabras. Esto fue lo que yo escuché. Este es el mensaje que se transmitió hacia mi persona. Y la otra persona nos va a reafirmar, efectivamente era eso, o no, o sea, estamos hablando de 2 cosas distintas. O sea, yo hablé de algo, pero la otra persona entendió otra cosa.
Eso me ayuda a facilitar un tema de comunicación increíblemente. O sea, no a darle más larga, a no decir, puchica, nos perdimos en la comunicación y pasó un mes y cada quien entendía una cosa. No. O sea, en ese momento, cuando hacemos parafraseo, en ese momento nos damos cuenta si el mensaje que se está transmitiendo es el más acertado o no más acertado, es lo que la persona me quiere comunicar, o si efectivamente yo no termino de entender o no me termino de dar a explicar, dependiendo del lado donde estemos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos sirve? Hacer preguntas abiertas. A mí me encantan las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque aquí les coloco, invitan a ampliar la información. O sea, yo lo que le digo a nivel de investigación es que yo me hago la tonta, yo me hago la que no entiendo nada. Pero sí es eso, o sea, yo lo que ocupo es más información de parte de la persona, que la persona me pueda explicar mucho más y que no simplemente sea una respuesta de sí o no. El sí no se corta, esas son preguntas cerradas, son respuestas cerradas. ¿Le parece tal cosa? Sí, han visto los periodistas, por ejemplo en las noticias, que hablan con alguna persona y a usted le parece tal cosa. Sí, y murió. ¿Y a usted le parece tal cosa? No, y ya está, ¿ok? Entonces, recuerden siempre y acostúmbrense siempre a eso, a hacer preguntas abiertas, a hacer que la persona pueda explicar más su punto de vista. Ahí nos va a dar mucha más información y nos va a permitir a nosotros entender lo que la otra parte nos está queriendo decir. ¿Okay? ¿Qué más? Una validación emocional. Esto es muy importante también. Reconocer el sentir del otro. ¿Okay? Es decir, yo entiendo que la persona está frustrada, entiendo que la persona tenga miedo, entiendo que la persona esté alegre, ¿okay? Todas esas son emociones. Entonces yo puedo reconocer que la otra persona está así. Y eso, ojo, eso no implica que yo tenga que estar de acuerdo, ¿okay? Simplemente es una validación. Y eso ayuda increíblemente desde el otro lado a calmar a la otra parte, a bajar la ansiedad, a bajar todo este tema alto que se maneja a nivel de emoción y nos facilita a nosotros mucho acercamiento y mucha compenetración con la otra parte. O sea, desde el momento que la otra parte sabe que nos entiende a nosotros porque hay un tema emocional de por medio, o sea, no, desconozco a este momento, o sea, el tipo de proyectos que están manejando ustedes, me imagino que hay todo tipo de proyectos, pues, y yo creo que los beneficiarios de los programas muy probablemente estén ligados a ciertos temas emocionales, o sea, temas que a veces son difíciles de mencionar, por ejemplo, o que conllevan como cierto tipo de emoción. Entonces, cuando hablen con estas personas, acuérdense siempre de esto, la validación emocional. Yo entiendo el sentimiento del otro lado. No tengo que compartirlo al 100%, o sea, no es que porque la otra persona esté triste, yo vaya a estar triste. Simplemente es reconocer, decir, ok, yo escucho, ¿ok? Esa es parte de la escucha activa, yo escucho a la otra parte y yo sé cómo la otra parte se va a sentir. Nos va a abrir las puertas increíblemente. Y la última técnica, que igual es algo que yo utilizo bastante también, es la técnica del silencio. A muchas personas les incomodan los silencios, a mí no. ¿Saben por qué? Porque el silencio me da más información. Si yo me quedo callada, la otra persona se pone nerviosa y empiezan a hablar y empiezan a sobreexplicar más. Entonces, en mi experiencia, igual les puedo decir, el silencio es muy valioso para que la otra persona comparta más cosas. O sea, que no nos quedemos únicamente con la pregunta abierta que hicimos, que sí nos brindó más información. Pónganselo como meta, o sea, después de hacer la pregunta abierta y que la persona deja de hablar, no digamos nada. Aguantémonos nosotros, no digamos nada, aguantemos y les puedo asegurar que la otra persona va a seguir explicando y nos va a dar mucha más información a la que originalmente nosotros tenemos. Entonces, el silencio nos ayuda a esto, a dar espacio antes de responder sin llenar cada pausa. No, y le vuelvo a decir también, es un tema de práctica, o sea, no es algo que sale a veces tan natural o tan de la nada, sino que ocupamos irlo practicando, ocupamos en alguna plática normal simplemente no decir nada, quedarnos callados y esperar la comunicación que siga fluyendo todavía del otro lado. ¿Habían aplicado alguna de estas? Sí, ok, súper. Sí, en lo personal, buenas noches. Buenas noches. En lo personal me gusta la de retroalimentación porque nos permite cerciorarnos, si estamos de este lado escuchando, de que realmente hemos comprendido el mensaje. Correcto. Y si del otro lado la aplican, pues nos permite dar un control de calidad realmente al mensaje que estamos tratando de compartir. Así es, totalmente de acuerdo.
Y, ok, María de Los Ángeles me está escribiendo acá. Yo tomo nota mientras escucha. Ah, ok, súper. Diana, mi tocaya, dice, uso bastante el parafraseo. Siento que la persona se percibe escuchada. Ok, cabal, coincido igual con todos ustedes. María de Los Ángeles dice que ella toma notas. Yo, por ejemplo, no podría del todo. O sea, porque voy haciendo muchas conexiones y probablemente a veces mi cabeza empiece como a querer saltar a otros lados. Entonces yo me enfoco más a veces en terminar de entender el mensaje. ¿Okay? Entonces, pero igual, no, ojo, María de Los Ángeles, no es que le digo que está mal, súper bien, o sea, si a usted le funciona, súper bien. Y yo creo que ese es otro de los mensajes que yo quiero transmitirles a ustedes. Sean curiosos y experimenten con todos. O sea, el parafraseo, ya nos mencionaban que si lo escucha, si lo utilizan bastante, súper bien. ¿Okay? O sea, eso nos permite, como les digo, o sea, cada uno tiene como su propio objetivo. Tal vez para algunos de ustedes no sea tan fácil el silencio, porque es incómodo, los silencios son incómodos. O sea, esa frase definitivamente tiene un sentido y un trasfondo. No todo el mundo lo puede hacer, y eso está bien, ¿ok? O sea, está bien, ustedes van a adaptarlo según la experiencia, según su personalidad, según lo que más le convenga a cada uno de ustedes. Entonces, pruébenlas, o sea, probemos a hacer preguntas abiertas, probemos a hacer el silencio, hacer la validación, hacer el parafraseo, a tomar notas, o sea, probemos a hacer todo esto y analicemos al final cuál nos funciona mejor a nosotros. ¿Okay? Podemos llevarnos sorpresas. ¿Qué tal que lo que más nos funcione sea el tomar las notas, como hace María de Los Ángeles? O sea, eso puede funcionar. Yo conocí a una persona que no tomaba notas en texto, sino que lo que hacía eran como garabatos, como dibujos. Y ustedes miraban el cuaderno, o sea, era una cosa impresionante, porque yo no podría hacerlo, por ejemplo. Era una hoja completa, cada conversación era una hoja completa y eran un montón de líneas y dibujos y conexiones de una cosa con otra, que para mí no tenían sentido, pero eso hacía que la otra persona entendiera todo el contexto de lo que se estaba comunicando. Así que también funciona. Diana nos dice, de hecho, hoy me retiré de una mesa donde mis compañeros de trabajo comían, porque el silencio se sentía bastante tenso y yo viendo a la pared. Cabal. O sea, hay de silencios a silencios, ojo, esas son técnicas específicamente cuando estamos conversando, pero cuando nadie está conversando y nadie quiere conversar, eso creo que ya es otro tema, estimada. Ya... y para que se sienta así de incómodo de tener que levantarse, sí, probablemente no esté ocurriendo algo tan positivo. Pero bueno, pónganlo en práctica, ese es el mensaje, pónganlo en práctica. Analicen, no hagan pruebas. Si no se sienten cómodos con algo, no hay ningún problema, o sea, prueben el siguiente. Y el punto al final de tener todas esas herramientas es que mejoremos un tema de escucha activa, que escuchemos a la otra persona, que realmente escuchemos a la otra persona. Y recuerden lo que decíamos antes, escuchamos para entender, no para responder. ¿Okay? Entonces, grábense nuevamente el mensaje. Súper. ¿Vamos bien, muchachos? Son temas bien bonitos, de verdad, son temas bien dinámicos. Ok, súper. Ok, entonces, sigamos por acá. Y llegamos a un tema de empatía y lenguaje de respeto. Un tema que puede sonar un poco delicado porque a veces el mundo actual, creo yo, nos ha hecho imaginarnos otro tipo de cosas. Entonces, yo cuando preparaba todo el material y todo eso que estaba investigando, decía, ¿será que alguna persona puede entender lenguaje de respeto o confundirlo con lenguaje inclusivo, por ejemplo, con otro tipo de conversaciones que se vuelven como el más común a nivel de digitales, redes sociales y todo esto? Y yo cabal estaba con la duda de cómo le irá a entender el grupo. ¿Okay? Entonces, igual, vamos a ir discutiendo todo eso. Yo creo que el lenguaje de respeto es universal, o sea, no creo que corresponda a épocas necesariamente, o sea, actuales en redes sociales y todo eso. Yo creo que es definitivamente mucho más grande, ¿okay? Y el tema de empatía obviamente es un tema que se vuelve necesario para poder entender el punto de vista del otro lado. Yo creo que es de las cosas que más nos hace falta en este momento. O sea, yo siempre trato de ver el otro lado, o sea, el punto de vista de la otra parte, o sea, el entender, o tratar, por lo menos tratar de entender qué es lo que está pasando a la persona para que reaccione de cierta forma. O sea, a veces es bien fácil, es lo más fácil emitir un juicio y decir, es que esta persona es tonta, esta persona es por acá, esta persona
X, ¿ok? Eso es lo primerito a lo cual muchas mentes saltan a eso, a emitir un juicio y no se ponen a pensar en todo lo que está detrás. O sea, si la persona camina despacio es porque, no sé, tal vez ha caminado, no sé, 20,000 pasos en ese día porque tuvo que ir al hospital, porque el carro se le arruinó, porque pueden haber un montón de escenarios. Entonces yo creo que eso nos hace falta y yo creo que es de las cosas que más tenemos que estar trabajando. Un tema de empatía y un tema de lenguaje de respeto. Que las personas, que la comunicación que estamos haciendo con las otras personas esté enmarcado en un tema de respeto. Vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Entonces, el lenguaje que nosotros hacemos, el lenguaje de respeto y la empatía, en sí específicamente hablando de empatía, vamos a ver que existen como dos formas principales de empatía. ¿Okay? Una empatía que es cognitiva y una empatía que tiene que ver más con el tema emocional. ¿Okay? Lo cual es bien interesante porque muchas veces creo yo que podemos pensar que la empatía emocional es la única que existe. O sea, tengo que entender la emoción y el sentimiento de la otra parte. Y está bien, pero ese solamente es uno de los elementos de la empatía. La empatía cognitiva, que es el primero que vemos acá, es comprender racionalmente la perspectiva y el punto de vista del otro. Yo creo que es de las cosas que más puede costar. O sea, el hecho de que alguien nos lleve la contraria, como la pregunta que les hacía al principio, que alguien nos lleve la contraria. O sea, a veces es más fácil cerrarnos y decir, no, la otra persona está equivocada, a hacer un autoanálisis y decir, puchica, ¿será de verdad que la otra parte está equivocada? ¿O hay algo que yo desconozco? ¿Hay algo que yo no he analizado? ¿Hay información que no tengo? ¿Hay, no sé, un contexto que yo desconozco? Y eso hace que yo piense de determinada manera y que la otra persona piense y actúe en otra forma totalmente distinta a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, comprender, le vuelvo a repetir acá, comprender racionalmente lo que vamos a usar en nuestro cerebro y tenemos que ser muy abiertos en ese sentido, de aceptar que no nos la sabemos todas, de decir, ok, no es que porque yo lo digo, tiene que ser la forma correcta o como yo lo hago, tiene que ser la forma correcta. ¿Okay? No tiene que ser, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, comprendemos, le repito, racionalmente la perspectiva y el punto de vista del otro. Entonces, indagamos. Recuerden todo lo que venimos hablando de escucha activa. ¿Qué es lo que la otra persona me está queriendo decir? Hay información que yo tengo que cucharearle a veces a la persona y que saque y que diga y que me pueda brindar como un contexto mayor. Que la persona cuando me dice que no, hay muchas cosas detrás de ese no. Cuando me dice que sí, hay muchas cosas detrás. Y yo necesito entender ese tipo de raciocinio de la persona. ¿Por qué la persona está respondiendo o está actuando de determinada manera? ¿Okay? Eso, igual otra vez, requiere bastante entrenamiento, requiere bastante... yo creo que requiere bastante humildad de parte de nosotros. Porque no es fácil aceptar que uno está equivocado. O sea, a veces... yo creo que es naturaleza humana, pues, o sea, el decir la otra persona falla, la otra persona no sabe lo que está diciendo porque no lo está enfocando desde el punto de vista de nosotros. Entonces, acostumbrémonos siempre a ver el otro lado. O sea, no solamente el tema emocional, si ves el tema emocional, conectar, sentir en alguna medida lo que la otra parte siente. ¿Okay? Más bien, yo creo incluso que a veces es más fácil irnos por el lado racional. ¿Okay? Que para algunas personas irse por la empatía emocional. A veces es más fácil poder entender el raciocinio, depende obviamente del tipo de cabeza que tenga cada quien, pero para algunas personas puede ser más fácil encontrar el raciocinio de por qué la persona se comporta de determinada manera y para otras personas puede ser más fácil encontrar esa empatía emocional. O sea, qué es lo que la otra persona está viviendo y cómo puedo yo sentir como esa identificación con la emoción de la otra parte. ¿Okay? No siempre, le repito, cada uno de los dos, no siempre, creo que nos puede resultar a veces más fácil uno que el otro. ¿Okay? Y no tiene nada que ver que si es mujer, que si es hombre, o sea, no. Nuestras cabezas son cognitivas y nuestras cabezas son emocionales. O sea, es simplemente una cuestión de entrenamiento de
tomarnos el tiempo para poder entender al otro lado, tanto a nivel emocional, o sea, por qué la persona se comporta de determinada manera, tratar de identificar, o sea, todo el sentimiento que está detrás de esta persona, frustraciones, les digo, el miedo, alegrías de verdad, o sea, a veces cuando una persona está muy alegre puede comportarse de determinada manera y a veces nosotros no podemos estar al 100% de acuerdo con eso. Sin embargo, o sea, el tratar de entender por qué la persona está tan alegre nos puede ayudar a entender y a tener en sí un mejor raciocinio de todo lo que está sucediendo. ¿Okay? Sigo por acá. Entonces, el lenguaje de respeto, hablando específicamente de esto, tiene como ciertas características particulares. Igual lo vamos a ver siempre un poquito más adelante. Pero frases como esta: siempre llegas tarde. Yo odio ese tipo de frases. ¿Por qué? Porque el siempre, el nunca, es que toda la vida, es que no, o sea, ese tipo de escenarios, ese tipo de comentarios son generalizaciones. ¿Okay? O sea, cuando alguien me dice es que siempre llegas tarde, eso no, empezando, eso no es cierto. ¿Okay? La persona no siempre llega tarde en situaciones puntuales. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a aprender acá. Esa es parte de empatía y lenguaje de respeto. No podemos nosotros generalizar el comportamiento o la actuación de una persona. Entonces no podemos decir es que nunca te das cuenta, es que siempre haces tal cosa. No, eso está súper mal. ¿Okay? O sea, no valora en sí el esfuerzo a veces que hacen las otras personas. Entonces, siempre llegas tarde, no te importa el equipo, ya sabemos que esa es una alerta roja. No es un tipo de lenguaje que nosotros debemos estar teniendo. ¿Cuál sería lo correcto? Que es el verdecito que tenemos acá. Cuando la reunión empieza sin ti, o sea que ya no estamos, o sea, sabemos que la persona está viniendo tarde, la persona sabe que está viniendo tarde, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a enfocar? Cuando la reunión empieza sin ti, o sea que la persona todavía no ha llegado y la reunión ya ha comenzado, siento que perdemos tiempo del equipo. ¿Okay? O sea, porque nos toca volver a explicar, o sea, son cosas que ya se saben, porque probablemente se están viviendo. Es en sí la forma en que estamos expresando esta parte, ¿ok? Entonces, podemos ver qué está pasando con los horarios. O sea, y volvemos otra vez a un tema de empatía. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, o más bien, yo desconozco si la persona está llegando tarde porque se le ha arruinado el carro o porque tiene a su mamá enferma en su casa y le toca darle la medicina y la señora se pone necia y no quiere la medicina y está saliendo tarde de su casa por eso? A veces desconocemos todo eso y son cosas que van a impactar toda la vida de la persona y toda la vida incluye el tema laboral. O sea, no todo el mundo, o sea, yo siempre soy de la idea y la creencia de que la vida es una sola. O sea, una sola. La vida no viene segmentada como trabajo de tal hora a tal hora, casa de tal hora a tal hora. O sea, no. Normalmente, y yo creo que lo vivimos todos, las cosas se mezclan una con la otra. Aunque nosotros no querramos, o sea, de repente hablan de la escuela del niño, por ejemplo, entonces ya o sea, en horario laboral, o sea, ya se va a mezclar una cosa con otra. O sea, es imposible que a veces no pueda suceder y mucho menos en nuestra cabeza. Nuestra cabeza va a estar todo el día dando vuelta y a veces confundido, pues pensamos en la oficina cuando estamos en la casa y pensamos en la casa cuando estamos en la oficina. Muchas veces sucede también ese tipo de escenarios. Pero vean qué distinta la comunicación. Definitivamente yo podría hacer sentir mal a una persona cuando le digo, no, es que, y ojo, no solo hacerla sentir mal, ponerla a la defensiva. Es que siempre llegas tarde, es que a uno no te importa el equipo. O sea, si yo lo hago, yo creo que es que hasta el tono de mi voz cambia, creo yo, cuando leo esta frase. O sea, siempre llego tarde. Siempre llega tarde la persona. No le importa el equipo de la persona, es la falla. O sea, es estar como señalando, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Eso obviamente está mal, ¿okay? No es lo que tenemos nosotros, lo que andamos nosotros buscando. Y vean de verdad cómo cambia el contexto y cómo le doy yo obviamente el conocimiento de que algo no está sucediendo de la mejor manera. O sea, la persona está llegando tarde y está interrumpiendo todo el trabajo en equipo que se está realizando en ese momento. Entonces, cuando la reunión empieza sin ti, siento que perdemos tiempo del equipo. Estamos diciendo lo mismo que decíamos arriba, pero con otras palabras, o sea, con otro tipo de lenguaje que valora y que respeta la situación que podría estar viviendo la otra persona. Y aparte de eso, estamos tratando de reenfocarlo para algún tipo de solución. Podemos ver qué está pasando con los horarios. O sea, yo trato de entender, ese es el tema de empatía, yo trato de entender a la otra parte. Entonces, no simplemente, recuerden, hablarlo generalizado
nunca, siempre, o sea, esas frases traten de nunca mencionarlas cuando están haciendo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de retroalimentación con los equipos. Nunca no va a ser toda la vida, siempre no va a ser toda la vida, o sea, son excepciones y son momentos puntuales, entonces no podemos generalizar el comportamiento de alguien por una situación que se está dando en ese momento. Sigo avanzando. Y llegamos, porque de verdad que están muy unidos los temas, llegamos al tema del feedback efectivo, ¿ok? El feedback yo creo que es de las cosas a veces más complejas de dar y de recibir, ¿ok? O sea, no simplemente yo como jefe voy a hablar con el equipo y voy a dar retroalimentación, si es que lo hacemos, porque deberíamos de hacerlo, sino también el escucharlo, porque yo creo que a veces nos predisponemos y pensamos que va a ser algo negativo. O sea, que nos van a llamar la atención, que va a pasar algo mal, o sea, que me van a despedir, que un montón de cosas que se nos pueden venir a la cabeza. Entonces, el feedback efectivo, ¿ok? Ese es darle la vuelta a esto. O sea, ¿cómo hacemos para no pensar siempre en que todo va a ser negativo? O sea, que cualquier comentario que nos van a hacer va a estar relacionado con algo malo, que si el jefe me está hablando para hablar con él o para escuchar algo, o sea, que todo va a tener un contexto negativo. Porque no tiene que ser así. El feedback puede ser positivo y este es, yo creo, de los errores que a veces cometemos en general, o sea, no solamente en trabajo, sino también en familia. A veces esperamos reunirnos con una persona para discutir el comportamiento, la retroalimentación, cuando las cosas están mal, ¿okay? Pero a veces no pensamos en dar una retroalimentación cuando las cosas están bien. ¿Okay? Y eso nos puede ayudar mucho en la compenetración del equipo, en el entendimiento, en la disposición a veces que tienen las personas para poder ayudar y para poder sentirse pues miembro de una comunidad o miembro de un equipo. Entonces pensemos siempre, analicemos cuándo fue la última vez que dieron feedback. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuándo fue ese último momento donde ustedes se sentaron con alguien más o alguien se sentó con ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Si ha pasado empezando por ahí? O si no es algo tan común donde ustedes están. A ver, María de Los Ángeles. Yo actualmente estoy iniciando mi nuevo rol en este nuevo trabajo hace 5 meses. Super. Y la verdad que he tenido como retroalimentaciones informales, que en un almuerzo, en una reunión, así como me gusta esto, estás haciendo bien esto, o puedes mejorar en lo otro, pero no así como tan formal que nos vamos a sentar y vamos a documentarlo, ¿verdad? Sí. Pero en mis trabajos anteriores, que llevo como que estuve 3 años en un mismo puesto, realmente la verdad que los supervisores que tuve anteriormente no se prestaban para eso, no, las evaluaciones se hacían, yo las escribía y ellos escribían su feedback y ahí murió. O sea, no había esa comunicación tan directa como la que tengo ahora con este nuevo puesto. Ok, súper. Gracias, María de Los Ángeles, por compartir su experiencia. Creo, María de Los Ángeles mencionaba algo que son de las cosas que a mí, yo no sé, a mí me cablean tanto. Me daban feedback en la hora del almuerzo. No tienen idea lo irrespetuoso que siento yo que es eso. Okay, para mí la hora de almuerzo es un momento de desconexión, literalmente, o sea, es un momento donde mi cabeza ocupa resetear el día. O sea, para mí no solamente es la acción de comer, o sea, el almuerzo como tal, sino un tema de desconexión mental. Si yo no hago ese corte, esa desconexión, la tarde yo la siento cuesta arriba y mi mente es menos creativa, o sea, yo lucho con eso. Entonces yo tengo, o sea, mis compañeros de trabajo, o sea, ya nos conocemos entre todos, pues, y cuando estamos almorzando, a veces tenemos los audífonos puestos, estamos todos compartiendo en el mismo espacio, a veces estamos interactuando, a veces estamos hablando, otras veces nadie quiere interactuar. Cabal, un poco como lo que le había pasado a Diana el día de hoy, solo sin hacerlo tan extremo como lo vivió ella, sino que cada quien se mete en su rollo. Yo puedo llevar, para que miren cómo es. Yo tengo en mi escritorio un librito de una sopa de letras, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que trato yo de hacer? Generar esa
actividad mental que ayude a distraer mi cabeza y que mi cabeza se enfoque en eso específicamente y no en el problema que si dejo algo pendiente, que si tengo que hacer esta llamada, que si tengo... No, o sea, en un tema de desconexión, ese es mi punto. Y tengo yo mi sopa de letras, entonces ya saben, cuando saco mi sopa de letras es... Diana va a estar metida en rollo buscando las letras, porque toda la hora del almuerzo le va a llevar a completar esa hojita. Es un librito chiquito, yo creo que mi celular es más grande que la sopa de letras, pero a mí particularmente me ayuda mucho. Entonces, ¿a qué iba yo? Mi jefa de vez en cuando se va a comer con nosotros, pero tiene la mala costumbre de empezar a hablar de cosas de trabajo. Entonces nos cablea a todos, porque para mí es una falta de respeto. O sea, el feedback tiene que tener un momento, que es lo que vamos a ver, tiene que tener un momento para darse. O sea, no es cuando yo me acuerde de algo y estamos con el bocado acá literalmente y tal cosa. O sea, no se trata de eso. Creo que hay que respetar como tal el proceso del feedback y... para mí los peores momentos, de verdad, y lo hablo a nivel personal, los peores momentos es el momento del almuerzo. Y no tiene nada que ver con el tema de la comida. Tiene que ver, en mi caso particular, con un tema de desconexión mental, con un tema de voy a hacer otra cosa. O sea, puedo tener una serie, una película, puedo tenerlo en el audífono, puedo estar con mi sopa de letras al mismo tiempo y puedo estar comiendo. Y mi cabeza tiene paz en ese momento, que eso cuesta mucho. Okay. Cuesta mucho a veces lograr ese momento de zen, de no estar pensando en después o en lo que pasó antes o nada, sino literal tener la cabeza en blanco. Para mí es muy importante. Pero bueno, gracias María de Los Ángeles por el comentario. Y cabal, la experiencia de María de Los Ángeles yo creo que es mucho como lo vivimos todos. No hay un proceso de feedback como tal. Son situaciones bien aisladas, o sea, no es algo planificado, no es algo como que yo voy a decirle a la persona, no, vamos a reunirnos tal día, en tal lugar, o sea, no, es de momento, y si es que se da. Yo creo que María de Los Ángeles tuvo la dicha, según lo que le entendí yo del comentario, de que había muchos comentarios positivos tal vez que se estaban brindando, pero yo creo que aplica para los dos extremos. O sea, si yo tengo algo que la persona tiene que mejorar o si tengo algo que la persona está haciendo muy bien y yo quiero que lo siga repitiendo, para eso me ayuda el feedback. ¿Okay? Ya van a ver que va a haber una tareita pequeña relacionada con eso, pero lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, me salté. De la crítica a el feedback constructivo. Eso es lo que tenemos que buscar. O sea, cuando yo me reúno a dar retroalimentación de una persona o para una persona o que nos la den a nosotros, tenemos que aprender, y es un tema de reeducación, o sea, de desaprender lo que hemos vivido muchas veces a aprenderlo de esta forma, de que cuando alguien quiere hablar algo con nosotros, no es que se van a quejar del trabajo que hacemos, no es una crítica que están haciendo. Pero, le repito, es un tema otra vez de entrenamiento, de desaprender, de que si alguien quiere hablar conmigo es porque hice algo malo, que no siempre se va a tratar de eso. Entonces, ¿qué hace la crítica? Juzga a la persona. Eso es lo que empieza a hacer. Empieza a emitir juicios de valor sin entender todo el contexto de lo que está sucediendo. Se centra en el error. O sea, ese es el problema de la crítica. Yo no salgo y no permito que la persona salga del problema o la situación o el error que la persona cometió. ¿Okay? Se centra en el error en el pasado y no ofrece una vía de mejora. Entonces, cuando yo le digo a la persona, es que vos siempre llegas tarde, yo no le estoy ayudando a la persona. Es que vos nunca respondes el teléfono, yo no le estoy ayudando a la persona. ¿Okay? Estoy emitiendo un juicio de valor, estoy juzgando a la persona, le estoy señalando cuál es el error que está cometiendo y no le estoy diciendo cómo va a mejorar. Entonces la crítica al final lo que suele generar es lo que genera en la persona es que se vuelva defensiva, que la persona esté al brinco, como decimos nosotros. ¿Okay? Eso es el problema con la crítica, no nos aporta absolutamente nada bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a trabajar el feedback constructivo. ¿Okay? ¿Qué hace el feedback constructivo? Se centra en el comportamiento. ¿Okay? No es el hecho de que la persona siempre llega tarde, ¿okay? Sino el hecho, la acción, o sea, el comportamiento como tal que está sucediendo. Voy a regresar acá para que miremos la frasecita porque lo vimos acá. Siempre llegas tarde, cuando la reunión empieza sin ti, siento que perdemos el tiempo del equipo. ¿Okay? Una mezcla entre lenguaje respetuoso y un tema de feedback constructivo. Yo voy a resaltar el comportamiento, no voy a juzgar a la persona. ¿Okay?
¿Qué me voy a hacer yo? Se centra en el comportamiento observable, dice su impacto y una orientación clara de mejora a futuro. O sea, yo voy sentando las bases de cómo puede cambiar, cómo se puede modificar el comportamiento de la persona para que pueda mejorarse más adelante. ¿Okay? Entonces, si ven, son dos aspectos totalmente distintos. Y acá estamos muy acostumbrados a la crítica. Acá es lo fácil. O sea, el hecho de que si la persona no hace algo, yo juzgo a la persona. Si la persona no contesta el teléfono, es que la persona es mala, la persona es haragana, es que qué barbaridad, es que, o sea, siempre es algo y siempre es un contexto negativo, ¿ok? Centramos el error de la persona, ¿ok? Y le repito, feedback constructivo, centramos el comportamiento de la persona, lo que yo puedo observar, o sea, no a la persona en sí, sino que miren así, estoy como desligando la acción de la persona de la persona. ¿Okay? Y eso nos permite a nosotros analizar el comportamiento, no juzgar a la persona. Eso es lo que tenemos que buscar. Que, otra vez vuelvo a repetir, es una cuestión de práctica. ¿Okay? Es una cuestión de ir poco a poco, ir paso a paso, aprendiendo a cómo separar a la persona de lo que la persona hace. Porque no es lo mismo, ¿ok? Y al momento de dar el feedback es muy importante que hagamos esa separación. Yo creo que es de los primeros pasos el hacer esa separación. No es la persona, es el comportamiento de la persona. O sea, yo como jefe quiero dar una retroalimentación positiva a la persona que tengo a cargo, entonces yo me voy a centrar en lo que la persona hace. ¿Okay? No cómo es la persona, sino específicamente el comportamiento que están teniendo ellos. ¿Okay? Entonces vamos siempre a partir de eso. Entonces, como a veces es más fácil tener como un machote, tener una guía, les traigo acá también el modelo SBI. ¿Okay? Este es el modelo que vamos a utilizar para poder dar un feedback a otra persona. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? La situación. Eso es lo primerito. Vamos a ubicar el momento en que está sucediendo la acción o que sucedió en el pasado de la acción, el contexto específico que estaba sucediendo en ese momento, el cuándo y el dónde ocurrió. ¿Okay? Entonces aquí saltamos de la persona siempre hace esto a puntualmente. ¿Cuándo sucedió? Fue el viernes de la semana pasada. ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en la cafetería. ¿Okay? El momento específico, el contexto. Estábamos almorzando todos. Ahí yo ubico a la persona y yo digo, ok, la persona va a analizar y va a empezar a ubicar ese momento en el tiempo y va a decir, ok, ya sé. Muy probablemente, pues si la persona tiene como algo de autocrítica, o sea, probablemente identifique la situación. O, ojo, a veces la persona no sabe que eso generó algún tipo de contratiempo. Entonces, es más importante todavía más bien que ubiquemos la situación para que la persona pueda entender dónde surgió este tema que dio origen a la retroalimentación. Entonces, primero, situación. Ubicamos el momento, el contexto, el cuándo y el dónde. ¿Okay? Cuando ya le hemos hecho saber a la persona esa situación particular, pasamos a explicar el comportamiento. ¿Okay? Le repito, no es el juicio a la persona, es el análisis del comportamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Describir la conducta de la persona. Es que estábamos notando, o noté, yo creo que eso tiene que hacerse en primera persona. Creo que se despersonaliza cuando empiezan términos como, es que hemos estado viendo, o sea, no, yo he estado viendo, yo he estado observando. Entonces, describimos la conducta de la persona en términos concretos y en términos verificables. ¿Okay? No es lo mismo decir, es que nunca contesto el teléfono, ¿ok? Le repito, el tema de generalización, a decir, ok, el martes de la semana pasada, cuando yo te hablé por teléfono, hice 5 llamadas, por ejemplo, y estoy definiendo cierto comportamiento, hice 5 llamadas y no obtuve ninguna respuesta de parte de tu lado, ¿ok? Describimos la conducta que nosotros estamos observando. ¿Okay? Eso es muy importante porque la persona puede entender el contexto, o sea, puede acordarse de la situación, puede acordarse del momento, pero no necesariamente va a entender qué era lo que estaba pasando o qué fue lo que generó el contratiempo para otra persona. Entonces, cuando yo describo, yo le hago saber a la persona específicamente eso, lo que yo estaba observando en la conducta de ellos, qué fue lo que sucedió a nivel de conducta. Y le repito también, en términos concretos y verificables, o sea, no son inventos de la persona, no es se me ocurrió o me emocioné con algo, no. O sea, elementos concretos y verificables. Si son 5 llamadas por teléfono, es porque yo puedo ver en el teléfono cuántas llamadas yo hice. ¿Ok? Concreto y verificable.
¿Y cómo cerramos este modelo? El impacto. ¿Okay? Explica el efecto que tuvo esa conducta. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, que esas 5 llamadas que no se contestaron, ¿qué impacto fue el que generó? ¿Okay? Que había una cuestión que era de emergencia, había información que era necesaria en ese momento específico. O sea, explicamos el efecto que tuvo la conducta. ¿Okay? Ya sea en el equipo, o sea, que tal vez otra persona se recargó, pues, o sea, le tocó hacer cosas que no, normalmente no hace o no sabía incluso cómo hacer, o sea, ¿qué sucedió? O sea, ¿cómo impactó esa conducta? ¿Okay? ¿Cuál fue el resultado de esa conducta en el equipo o el resultado como tal o la relación? ¿Okay? Porque hay varias cosas que se pueden ver afectadas, o sea, el impacto puede ser bastante amplio. Entonces, memoricémonos y aprendamos también cómo aplicamos un tema de feedback. Primero la situación, el momento donde está ocurriendo, el contexto, el cuándo y el dónde. Luego vamos a explicar el comportamiento. Entonces vamos a describir lo que nosotros vimos a nivel de conducta de la persona. Les repito, no son juicios de valor, o sea, no es la persona como tal, es el comportamiento que tuvo la persona, esa separación. Y el impacto, eso es lo último con lo que vamos a cerrar, el impacto que tuvo esa conducta en el equipo, en todo lo que pues estaba ya presupuestado o planificado y que no se está pudiendo lograr a raíz del comportamiento de esta persona en ese momento específico. ¿Ok? ¿Me van captando bien cómo es el modelo SBI? Creo que estamos bien. Igual acá los estoy monitoreando. Ok, entonces, para asegurar que esto realmente se está entendiendo muy bien, aquí es donde viene la tarea que les decía. La tarea es bien sencilla, o sea, la tarea es simplemente poner en práctica esto que estamos nosotros viendo acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dar feedback a una persona. Eso es lo que van a hacer. Esta persona puede ser ya alguien de su trabajo o puede ser también un familiar de ustedes. ¿Y cómo lo van a hacer? Bajo la metodología SBI. Eso que acabamos de ver ahorita. Situación, comportamiento, impacto. ¿Okay? Eso es lo que van a aplicar ustedes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En la sección de tareas de la plataforma hay un espacio que ya está habilitado donde ustedes en un documento de PDF van a contarme su experiencia. ¿Okay? Yo di retroalimentación a la persona que trabaja conmigo. ¿Okay? Porque, ojo, a veces el feedback, yo creo que eso es interesante también y no lo hemos mencionado, el feedback no necesariamente es vertical, o sea, no necesariamente es del jefe a el empleado que está el subordinado. Yo creo que el feedback lo podemos dar a algún compañero de trabajo, o sea, puede ser horizontal también, ¿okay? Puede ser un feedback lateral. También si sentimos que le ayuda a un familiar, por ejemplo, o sea, ahorita lo podemos aplicar. Entonces, van a contar su experiencia dando la retroalimentación, ¿qué fue, cómo se sintieron ustedes aplicando esa metodología SBI? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué fue lo que más les costó, por ejemplo? Si fue encuadrar el momento, si fue el tema del impacto que estaban generando, o sea, cada quien va a analizar y me va a contar básicamente su experiencia. Y me van a contar también cómo fue la reacción de la persona a la cual ustedes le dieron el feedback. ¿Cómo reaccionó esta persona? ¿Se mostró a la defensiva, por ejemplo? Porque tal vez sintió que era más una crítica que una retroalimentación que se le estaba dando. O la persona estuvo encantada porque ni siquiera se había percatado de lo que había hecho y a raíz del feedback es consciente de la situación y con seguridad no la va a volver a repetir. ¿Ok? ¿Preguntan ahorita con la tarea? Una sola situación. O sea, no lo quiero complicar, simplemente es que apliquemos lo que estamos aprendiendo en este momento. Me repito, feedback positivo a una persona familiar o laboral. ¿Okay? Y en la sección de tareas van a subir ustedes ese documentito, el PDF, donde me van a contar la experiencia, o sea, de su punto de vista, o sea, cómo se sintió dar el feedback, qué le costó, qué fue lo fácil y todo eso. Y la reacción que tuvo la persona al recibir ese feedback que ustedes le dieron. ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Le dio espacio para algo más a futuro? O sea, ustedes son los que me van a contar a mí esto. ¿Estamos claros? Si quieren, pónganme el emoji.
O pueden habilitar el chat si hay alguna duda también. O el micrófono, perdón. Estamos bien, claro. Ok, súper. Perfecto. No crean que hemos terminado. Lo que pasa es que me gusta dejar la tarea con el tema que estamos viendo, porque ahorita lo tienen ustedes ya fresquito. Hemos venido hablando del proceso y ya saben cuál es la tarea que tienen para la próxima semana. Entonces, si no hay dudas, sigo avanzando un poquito por acá y llegamos a un tema bien interesante también. Todos los temas son interesantes, ¿vieron? Un tema de comunicación verbal y comunicación no verbal. ¿Okay? Yo creo que a veces nos enfocamos mucho en lo que podemos observar, o sea, o lo que podemos escuchar muchas veces, en todas esas palabras que viajan de un punto a otro punto. Yo les decía, a nivel de investigación, cuando yo hablo con personas y estoy investigando un tema particular, yo me enfoco mucho en un tema no verbal, porque la persona me puede decir que sí, me puede ¿cómo se llama? Asentir con la cabeza, o sea, me puede decir que sí, ¿ok? Puedo hacer ese gesto. Sin embargo, hay muchos otros gestos, hay muchas otras acciones que las personas realizan que no son las palabras, ¿ok? Sino que es un tema de comunicación no verbal y eso a mí me transmite un montón de información. Entonces, si nos estamos volviendo expertos en temas de comunicación, tenemos que entender también cómo son las personas, cómo somos las personas, que a veces no lo que estamos diciendo en palabras realmente está reflejando cómo nos estamos sintiendo. Y obviamente no todos tenemos herramientas de neuromarketing, por ejemplo, para estar midiendo la respuesta garbálica de la piel, que si se le paran los pelitos, que si la temperatura, que la pupila, o sea, nosotros no tenemos eso, ¿ok? La mayor parte de las personas no tienen eso, pero sí podemos empezar a entrenarnos nosotros a percibir todo ese montón de cambios, ese montón de acciones que tienen las personas. Entonces, lo que decimos y cómo lo decimos son dos cosas distintas. Lo que decimos son las palabras, ¿okay? El mensaje que yo estoy transmitiendo, o sea, cuando me hago la boca, que yo hablo algo, lo que ustedes escuchan, literal, eso es lo que nosotros decimos. Sin embargo, el otro lado de la moneda es cómo lo estamos diciendo. O sea, la persona me puede decir que sí, pero me lo puede decir en un tono que yo digo, ¿qué persona más malcriada? Esa persona cómo me está respondiendo. Y me está respondiendo literalmente lo que yo estoy buscando que me responda, que pueda ser un sí o un no. Pero como viene acompañado de algo más, el cómo estamos diciendo las cosas, eso ya nos cambia totalmente el contexto. Entonces, ese mensaje que nosotros estamos mandando no solamente son las palabras, tiene que ver con el tono de la voz de las personas. Si la persona, no sé, que eso es igual, es tan particular con cada uno de nosotros, pues nosotros personas, el tono, o sea, el timbre de la voz, el ritmo, si la persona habla rápido, habla despacio, habla muy bajito, el tono, el lenguaje corporal, si la persona gesticula, si la persona mueve la boca de determinada forma, si mueve los ojos de determinada forma, si hay alguna expresión en la cara, en la nariz, en la frente, o sea, todo eso, créanme que son mensajes que nos están mandando nosotros. Y a veces de verdad que lo dejamos pasar, o sea, no nos percatamos muy bien de todo lo que la persona nos está comunicando, ¿okay? Si ven acá, el 7% de lo que la persona percibe es la palabra, ¿okay? El contenido literal, ¿okay? Eso corresponde al 7% de la comunicación. 38% corresponde al tono de la voz, para que miren lo importante que es el ritmo en que la persona habla, el volumen con el que la persona está hablando y el énfasis. Si de repente, o sea, yo igual, ya son tantos años dando clases en la universidad que yo creo que esa parte la aprendemos a dominar muy bien los maestros, pero es una cuestión de práctica, ¿okay? Yo estoy segura que si yo analizara o tuviera una grabación de la primera clase que yo di en la universidad, nada que ver a lo que estoy haciendo yo ahorita. Yo puedo escuchar, ¿y saben cómo lo puedo comprobar yo? Con mi podcast. Yo escucho mi podcast, el primer episodio y el último que yo grabé, y para mí son dos mundos totalmente distintos, porque aprendemos a comunicar de diversas formas. En el caso, y voy a seguir con el ejemplo del podcast. Mi podcast únicamente es audio, no es video. Eso tiene un reto particular porque la persona no me está viendo, ¿okay? Pero está escuchando mi voz, está viendo el ritmo con el que estoy hablando, el volumen, el énfasis, todo eso. O sea, aparte de, obviamente, las palabras que estoy yo mencionando, pero
el hecho de las variaciones, ¿okay? En el ritmo, en el énfasis, si alguna palabra particular yo la quiero resaltar, el volumen que puedo utilizar, o sea, todo eso transmite el 38% de la comunicación que yo estoy mandando. ¿Okay? Para que vean lo importante que es el tono de voz y cómo podemos nosotros comunicar un montón de cosas simplemente en la forma en que estamos diciendo las cosas. No solo las palabras, sino la forma en la voz que estamos utilizando para poder hacer esta comunicación. ¿Okay? Y el 53%, que si bien es el mayor componente acá, el 53% corresponde a un lenguaje corporal. ¿Okay? El gesto, la postura, la mirada, o sea, todo lo que la persona realiza cuando está hablando. ¿Okay? Ese es el lenguaje corporal, que igual hay entrenamientos para eso, para saber y entender qué es lo que la persona está expresando a nivel de los gestos de las manos, que si abre, que si cierra, que si se cruza de brazos, que si cruza los pies, o sea, todo eso es comunicación. María de los Ángeles. Sí, yo creo que a veces esta parte de la virtualidad, a veces se pierde lo del lenguaje corporal, porque, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo full remoto con otros países y no siempre se prenden las cámaras y me incluyo a mí misma, yo no siempre la prendo. Entonces ahí se pierden muchas de esas cosas, de que uno no sabe cómo la gente reacciona, cómo sus expresiones y especialmente también a veces es reto con capacitaciones porque la efectividad y qué tanto están poniendo atención uno no lo puede ver. Entonces, así es. Eso también es algo que hay que incorporar o actualizar cuando en el mundo virtual. Totalmente. Y justamente a eso iba María de los Ángeles, pero gracias por hacer toda la introducción. El mundo virtual nos cambia ese elemento, ¿ok? Porque estamos, como les decía al principio, encasillados en, ya sea si es el Meet, en una burbujita, o si son otras plataformas, en un rectangulito, en un cuadradito, ¿ok? A eso sí es que tenemos la cámara encendida, porque como bien menciona María de los Ángeles, muchas veces las cámaras están apagadas y ahí es peor todavía, porque yo no sé, o sea, yo confío mucho en lo que yo estoy viendo y entendiendo a través de las cámaras y lo que la persona está haciendo. O sea, yo puedo saber, puedo entender mejor si la persona me está entendiendo, si me está escuchando, si está haciendo otras cosas. O sea, yo puedo captar un poquito más. Entonces, efectivamente, el entorno virtual representa un reto mayor para nosotros. Tenemos que confiar más, o sea, como no tenemos el lenguaje corporal puro, tenemos que confiar mucho en el tono de la voz, en las palabras y todo eso, para transmitir el mensaje que realmente queremos nosotros estar transmitiendo. Pero sí, particularmente el tema del lenguaje corporal, como les digo, es bien interesante de poder analizar. No, yo no creo al 100%, a veces como pueden escuchar como en un TikTok o en cosas que yo creo que la gente mencionaba antes, que si voy a demostrar una postura de poder, entonces me voy a poner no sé cómo, o voy a poner las manos, o sea, para mí me parece tan antinatural a veces ese tipo de comportamientos. Y cuando yo lo veo reflejados en otras personas, a mí me transmite mucho. O sea, ¿qué es lo que la persona está queriendo comunicar? Al tener cierto tipo de deporte, cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de postura, obviamente es un mensaje que la persona quiere transmitir. Entonces, entendamos a veces todo escucha activa, recuerden, entendamos todo el contexto y todo lo que está detrás, porque la persona quiere mostrarse de determinada manera. ¿Qué es lo que realmente la persona está queriendo demostrar? Entonces, son, otra vez, entrenamientos y cosas bastante interesantes. El mundo virtual es complejo, totalmente coincido como les decía, con María de los Ángeles, es un reto muy grande el que tenemos nosotros por delante en este mundo donde estamos ahorita, pero no creo que sea un mundo que se vaya a ir, para nada, o sea, creo que es algo que lo tenemos incorporado a nuestra vida, o sea, nuestra vida ya es de esta forma, así es que nos toca aprender a utilizar las otras herramientas que tenemos, tanto las palabras como el tema del tono de la voz. Así que tratemos de enfocarnos en esa línea para poder fortalecer todo el tema de comunicación no verbal, verbal y no verbal. Y ok, ya casi cerrando por acá, el tema de las conversaciones difíciles, ¿okay? Que mencionábamos, decía yo al principio, tal vez alguno de ustedes por el área donde está, por donde están sus empresas, sus proyectos, probablemente esté tocando algún hilo sensible para algunas personas, ¿okay? Para ponerlo en palabras más bonitas.
Entonces, las conversaciones difíciles, muchachos, son a veces inevitables. O sea, son situaciones, son conversaciones que se tienen que dar. ¿Okay? O sea, no es algo que si yo me tapo los ojos no pasa. O que si yo no lo digo, se va a ir y se va a enfumar de la nada. O sea, normalmente no es así. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para poder sostener una comunicación difícil, una conversación difícil. Porque, les repito, o sea, es inevitable. O sea, las conversaciones, los temas ahí están, simplemente a veces no los hemos abordado. Y el hecho, como les coloco acá, el hecho de que estemos nosotros evitando esa conversación difícil no quiere decir que el problema se vaya. Es todo lo contrario. Lo que hace es postergarlo, o sea, alargarlo, hacer que suceda más adelante en el tiempo, o sea, eso es todo lo que va a suceder. Y muchas veces lo que hace es aumentar el costo emocional y el costo relacional. O sea, si yo no tengo la conversación difícil, si yo no tengo ese tema que me incomoda y que yo sé que va a incomodar a otras personas, voy a tener esa carga emocional por mucho tiempo. Y puede llegar a afectar la relación con otras personas, porque algunas personas van a decir, no, yo mejor me alejo, yo mejor no, como no quiero tener esa conversación con ellos, yo mejor voy a agarrar otro camino separado y yo voy para acá y la otra persona que vaya por el otro lado. ¿Okay? Eso no lo soluciona. ¿Okay? Las conversaciones difíciles hay que tenerlas. Entonces, el prepararnos nosotros para poder tener esa conversación difícil, lo que va a hacer es darnos una mejor oportunidad para tener esa conversación. Nos va a quitar la ansiedad, probablemente mejoremos el resultado que pretendemos tener con esa conversación. Y para poder llevar a cabo esta conversación difícil, hay 4 pasos que yo les recomiendo que ustedes utilicen para poder preparar esa conversación. Primero, sepan la intención. ¿Okay? ¿Qué quieren ustedes de esa conversación? ¿Qué pretenden ustedes lograr a raíz de esa conversación que han venido postergando y que saben que no es un tema tan fácil, pero que es necesario tenerlo? ¿Qué pretenden ustedes? Lo segundo es ubicar el momento, así como con el feedback que les decía. No es en cualquier momento o en cualquier lugar, no, eso se planifica también. Entonces, elegir un momento oportuno donde no vamos a estar corriendo, o sea, no vamos a estar a la carrera, pero es que ya me tengo que ir, es que, o sea, no. Si esa es la situación, ese es el momento, no es el momento de esa conversación, ¿ok? Entonces, evitemos prisas, evitemos interrupciones, un lugar que, pasando al tercero, un lugar que nos permita tener esa privacidad y esa neutralidad, ¿ok? Porque muchas veces se ocupa eso, o sea, yo no puedo a veces tener una conversación difícil en mi territorio, ¿okay? En mi escenario, en mi terreno donde yo esté cómoda, pero que la otra parte no se sienta cómoda. Entonces, ¿qué es lo mejor? Buscar un espacio neutral. Buscar un espacio donde la persona, donde las personas que vamos a estar compartiendo esa conversación podamos tener esa libertad para poder expresarnos. ¿Okay? Eso es muy importante, cuidar ese elemento. Y igual, incluso si es algo virtual, puede ser una llamada, o sea, buscamos todo, o sea, hacemos que el momento suceda así como lo estamos nosotros planificando. O sea, yo no voy a tener una conversación difícil en el grupo de WhatsApp de vecinos, por ejemplo. O sea, no sería lo correcto, ¿ok? Mencionando temas que tocábamos antes, como las pláticas respetuosas, ¿ok? Entonces, no chats públicos, sino que espacios que nos hagan sentir a nosotros y a la otra parte seguras, ¿ok? Y la apertura. Eso es muy importante también, el dar una frase inicial que propicie una conversación. O sea, yo no voy a dar una frase inicial acusando a la persona. Recuerden lo que hemos venido hablando siempre, ¿ok? Es que vos nunca, es que vos siempre. O sea, yo no voy a arrancar una conversación difícil así. O sea, ahí nomás bloqueo a la otra persona y con seguridad no voy a lograr el resultado que estoy buscando, ¿ok? Entonces, la intención, recuerden, recapitulando, la intención, ¿okay? ¿Qué pretendo yo lograr de esa conversación? El momento, ¿okay? O sea, el momento exacto, o sea, el momento oportuno donde yo no voy a estar corriendo, la otra parte tiene el tiempo también y tenemos el espacio, que es el lugar, para poder discutirlo de una forma privada y de una forma neutral, ¿okay? Y cerremos los pasos con la apertura. Una frase inicial que invite al diálogo. ¿Okay? Y que no predisponga a la otra persona que no se sienta acusada,
¿okay? Que no sienta que lo que estoy haciendo es una crítica, sino estoy tratando de conversar algo, o sea, de desenmarañar este asunto que nos tiene complicados acá y que podamos nosotros generar esa conversación. Entonces, la primera frase es crucial para eso, para no predisponer a la persona, sino al contrario, hacer que la persona se sienta invitada al diálogo, a poder continuar y a poder expresar con toda la confianza posible ese tema y ese elemento que a veces cuesta pues llegar a abordar. Y, ok, lo último acá. ¿Cómo nos preparamos? O sea, siguiendo con este hilo de cómo nos preparamos para poder tener esta conversación difícil. En realidad, la conversación difícil combina 3 conversaciones. Primero, ¿qué pasó? ¿Okay? ¿Cuáles fueron los hechos? Recuerden, no el juicio, no, sino la parte observable, el hecho observable. ¿Qué fue lo que sucedió? Involucra también una conversación sobre las emociones. ¿Cómo me hizo sentir? ¿Okay? ¿Cómo hizo sentir a la otra persona? Eso es la otra conversación que necesitamos tener en una conversación difícil. Y lo último, la identidad de cada parte. ¿Okay? ¿Cómo se desenvuelve al final esta conversación que estamos teniendo, considerando la realidad, el ambiente, el contexto, o sea, todo lo que involucra a cada una de las partes. O sea, al final, una conversación difícil no es solamente una conversación, sino que tiene que ver con todos estos elementos, con los hechos, con las emociones y con la identidad, con la personalidad incluso de cada una de las personas. Cuando tenemos todo esto, ahí podemos decir, ya estamos preparados para poder tener una conversación un poco delicada con otras personas. No importa el tema, ¿okay? Porque hay conversaciones que pueden ser, que pueden resultar, que a simple vista pueden resultar como tontas, pero que pueden generar o han generado cierta fricción y que sabemos que la mínima vez que lo toquemos puede generar un exabrupto en la otra parte. Entonces, preparémonos, eso es lo que yo les puedo decir. Las conversaciones y en general el tema de comunicación tiene mucho que ver con un tema de preparación, tiene mucho que ver con analizar lo que yo quiero hacer, cómo está la otra parte, o sea, cómo está todo el contexto y generar esa escucha activa, cerrando con lo que estamos viendo antes. La escucha activa y la conversación empática y la comunicación respetuosa, que eso también nos hace falta mucho en este mundo actual. Y ahí estamos. No sé si hay alguna consulta con todo este tema que estuvimos viendo hoy. María de Los Ángeles, sí. No, yo solo quería agregar también como especialmente cuando hay evaluaciones de personal, cómo separamos desempeño y comportamientos de una persona ejerciendo un puesto con su personalidad. Entonces a veces se mezclan y lo toman personal, pero debería separarse lo que uno hace con lo que uno es también, exacto, con los hechos, ¿verdad? Porque yo tuve un caso en un trabajo que mi jefa era muy buena persona, era buenísima, pero como jefa era mala, era malísima. Sí. Entonces, por lo menos yo sí sabía que yo podía diferenciar ambas, pues, que no la estaba juzgando a ella, sino que cómo ella ejercía el puesto de trabajo, ¿verdad? Sí. Totalmente, y yo creo que María de Los Ángeles da un punto bien interesante también, o sea, cómo, y ese es de los retos principales que ustedes van a tener, sobre todo con el tema del feedback, cómo separamos a la persona del hecho, y eso es complicado, porque a veces las personas no están, ya le doy la palabra, H.G. Mercury, a veces no estamos preparados, la persona no está preparada para poder recibir la retroalimentación. Entonces, de entrada, de verdad les digo, la persona se puede poner como sobresaltada porque no sabe qué es lo que está pasando, ¿okay? Porque está acostumbrada a la crítica, está acostumbrada al ataque, a que señalen todo lo que está mal. Entonces, yo creo que un buen punto de partida, María de Los Ángeles, es precisamente separar la acción, o sea, y tenemos un par de herramientas acá que vimos hoy, que nos va a permitir separar la acción de la persona de la emoción, incluso de la personalidad y todo lo demás. O sea, una cosa es el hecho, que es irrefutable, o sea, son hechos del comportamiento de ellos, ¿okay? Así es que por ese lado creo que podemos ir practicando las herramientas que tenemos. Hoy sí, la otra consultita que tenemos acá. Bien, buenas noches. Más que consulta es dos comentarios. Sí, claro.
Creo que como líder de equipos es importante cuando tenemos un caso difícil, ya sea como un empleado o como una persona de organizaciones voluntarias, sí, distinguir si el comportamiento tiene que ver con actitud o tiene que ver con aptitud, ¿no? Porque el abordaje va a ser diferenciado, sí, en función de si es actitud, ¿no? Tenemos que llegar a un mundo como más, un enfoque más reflexivo, ¿no? Correcto. Y si es aptitud, es qué puedo hacer como jefe, como líder, como coordinador, depende de la figura donde esté, sí, para capacitarlo, para entrenarlo, para darle seguimiento, para monitorear resultados. Ese es un punto. Lo otro que en lo personal me ha funcionado en situaciones críticas, en casos críticos, es lo que se le conoce como el sándwich, ¿no? En la reunión parto de lo positivo de la persona, sí, parto de lo positivo de la persona, porque si empezamos con lo negativo, la persona se va a cerrar o se va a poner a la defensiva. Gracias. Entonces, voy a resaltar algunas cualidades, el aporte al equipo, el aporte a la institución, y luego asumo, digamos que eso genera las condiciones, y luego introducimos el tema sensible, ¿no? Correcto. Y por último cerramos otra vez con aspectos positivos. Gracias. Sí, creo que ya hasta con mis hijos lo he logrado a partir de cuando lo leí. Ajá. Y es bastante efectivo, muy efectivo. Así, gracias. Súper, gracias por el aporte, porque es cierto, otra forma también de retroalimentación o de poder comunicar algún tipo de noticia, pues tal vez hay cosas que suceden que no son tan positivas, pero no queremos que la persona se predisponga o que se ponga como mal, pues. Entonces, cabal, la técnica del sándwich funciona bastante bien. Doy un elemento positivo, doy el trancazo en la situación y luego lo cierro con algo positivo para que la persona se lleve al final ese escenario de puchica, o sea, empezaron con algo bueno y cerramos también con algo bueno, o sea, no todo lo que sucede es malo, y eso creo que es un mensaje también importante. Súper, gracias por el aporte y el comentario, es bastante acertado. A ver, ay, perdón, se me habían escapado unos mensajes de WhatsApp por acá. ¿Cómo llevar a cabo una comunicación efectiva en un entorno virtual? Y que una pregunta muy importante también, sobre todo por lo que hemos estado hablando, del hecho de la virtualidad y cómo se mezcla en el día a día de nosotros. Entonces, vamos a ver, déjenme regresar. A ver, por ejemplo, en un tema de empatía y lenguaje de respeto, eso yo creo que aplica o trasciende más bien el hecho de la frontera virtual o la frontera presencial, porque es un tema de cómo estamos nosotros estructurando, cómo estamos verbalizando el llamado de atención o la situación, o sea, cómo estamos abordando la situación. Y yo creo que, bueno, voy a empezar por acá también. En un escenario físico donde yo puedo ver la reacción de la persona, yo puedo ver todo el lenguaje no verbal, o sea, cómo se está comportando, cómo está recibiendo la información, no solamente lo que la persona me está diciendo. Entonces yo puedo identificar rápidamente si hay algo más que está detrás de eso que está generando el conflicto, está generando el detalle. Entonces, en un escenario virtual es similar, o sea, obviamente no va a ser igual, nunca va a ser igual un tema virtual a un tema físico. Sin embargo, en el tema de la virtualidad, si fuera, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp o si fuera un correo electrónico, por ejemplo, porque es otro tipo de comunicación, aún así, yo creo que nosotros, gracias a la gramática y toda la ortografía y todo lo demás, podemos entender y podemos comprender cómo está recibiéndose el mensaje del otro lado. Entonces, también igual, si la persona, ya son normas generales que uno conoce, o sea, si la persona contesta todo en mayúsculas, por ejemplo, es que tal vez está exaltado o me está queriendo comunicar que hay cosas que no le están pareciendo. Entonces, nos da un indicio de cómo podemos nosotros ir como indagando un poco más para poder generar ese acercamiento con la persona e incluso muchas veces generar un acercamiento un poco más rápido. Hablo en el sentido de que se manda un correo, toma tiempo, a hacer una llamada por teléfono o hacer una videollamada donde yo puedo ver a la persona y puedo ya captar otro tipo de situaciones. Pero sí es, obviamente se puede hacer definitivamente, o sea, una comunicación afectiva en un entorno virtual, definitivamente sí se puede hacer. José Luis nos decía también que es difícil eso, más en temas de familia. Totalmente, a veces el lazo familiar, pues hay un tema emocional de por medio, complica y
hace que las personas no hablemos las cosas como son, lo cual es malo. ¿Okay? Recuerden siempre el tema de las pláticas difíciles. Para ir más al final, conversaciones difíciles. O sea, esto igual va a aplicar, y yo creo que es muy fácil más bien que aplique en temas familiares, que a veces no queremos abordar cierta situación o cierta conversación porque nos da miedo afectar la relación con la otra parte. ¿Okay? Entonces volvemos a lo que hemos venido hablando, separamos el hecho de la persona. ¿Okay? Podemos resaltar lo que está sucediendo y aquí está. Podemos resaltar la situación, podemos resaltar todo el comportamiento de la persona, lo separamos de la persona en sí. Y eso nos va a ayudar de verdad a poder brindar esa comunicación más acertada. ¿Okay? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, creo que podemos cerrar nuestra sesión el día de hoy. Vienen temas bien interesantes de verdad en las próximas semanas, así es que ha sido un gusto de verdad poder compartir acá con ustedes. Son temas muy, muy bonitos, como les digo, y tienen tarea, recuerden eso, el recordatorio de la tarea sobre el feedback. Así es que si hay cualquier duda mientras están ustedes realizando la asignación, pueden escribir por el grupo de WhatsApp. Yo estoy ya con ustedes en ese grupo, entonces puedo responderles la pregunta en cualquier momento. Así es que les deseo una bonita noche, vayan a descansar y nos miramos el próximo jueves. Que estén muy bien todos, mucho gusto. Buenas noches a todos y a todas, buen provecho. Bueno, buen provecho, es cierto, hay que comer, no me acordaba. Buen provecho, bye.